estaremos compartiendo, caminando con Jesús hacia la transformación eterna. Y es una alegría, ¿verdad?, poder reunirnos una vez más y tener este momento de fe, esperanza y amor. Un día especial, ¿verdad?, para podernos congregar, no importa dónde sea. Algunos se reúnen debajo de un árbol, otros en un parque, otros en tremendos templos y nosotros pero lo importante debe ser el deseo de acercarnos al Señor y vivir conforme a su glorioso y eterno propósito para nuestras vidas. Este día marcamos el comienzo de un viaje a través de la Semana Santa, una época que nos invita a la reflexión, ¿verdad? Y que en la mayoría de los países marcan un periodo vacacional, ¿verdad? Y que son vacaciones pagadas. Pero aparte de eso, debemos reflexionar en el arrepentimiento, en la renovación de nuestra fe. Y mientras caminamos por este sendero, que nuestras mentes y corazones sean abiertos a la transformación que Dios desea obrar en cada uno de nosotros. Y que esta reunión sea un testimonio de nuestra fe compartida, de nuestro compromiso renovado con seguir a Jesús, y que a través de la oración, de las alabanzas que hemos dado y que vamos a dar al final, y la reflexión que hagamos de su palabra, podamos acercarnos a la bondad infinita de Dios y a la promesa de su salvación. Y al que está cerca, bienvenido. Y una de las porciones se encuentra en Mateo capítulo 21, verso 1 en adelante. Vamos a ver si lo proyectamos. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Vean el verso 2, por favor. Diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego haréis una asna atada y un pollito con ella, desatadla y traedla. Y si alguien os sugiere algo, decid el Señor lo necesita y luego los enviará. Verso 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Verso 6. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y los otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró el rey en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de acercarnos a tu palabra y permitir que tu Santo Espíritu nos ministre y haga esa obra maravillosa en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Domingo de Ramos tiene una importancia significativa en lo que es la tradición cristiana, marca el inicio de lo que es la Semana Santa y conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. A lo largo de la historia, esta celebración ha sido un momento de reflexión espiritual profunda, un simbolismo lleno de símbolos, de tradiciones que varían a través de las diferentes culturas y las diferentes denominaciones cristianas. Y hoy estaremos reflexionando acerca de esto, el significado espiritual y la continuidad histórica. El Domingo de Ramos es reconocido como una herencia cristiana que se remonta desde Cristo hasta la fecha. Se mantiene esta celebración hasta nuestros días. Y más que un evento, ¿verdad?, debe ser un momento de reflexión, donde se destaque la espiritualidad, la santidad para cada uno de nosotros, donde se enfatice la importancia de la práctica de la palabra de Dios, del arrepentimiento,
a lo largo de todos los tiempos. La entrada de Jesús en Jerusalén, conocida y conmemorada como Domingo de Ramos, es un evento que se carga de significado histórico y teológico dentro del cristianismo. Y es un periodo que culmina con la pasión, con la muerte y la resurrección de Jesús, que son aspectos centrales en nuestra fe cristiana. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén tuvo lugar una semana antes de su resurrección y es narrada en los 4 evangelios, uno de los cuales hemos leído en esta oportunidad. Jesús entra en Jerusalén montado en un asno, lo cual significa o tiene varios significados. Primero, cumple la profecía de Zacarías, cuando dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Esta entrada contrasta con la llegada triunfal de un conquistador o de un rey terrenal, quienes normalmente entrarían a la ciudad de forma victoriosa montados en caballos de guerra. La elección de Jesús de entrar de esta manera simboliza la paz, pero también simboliza la humildad, y es un cumplimiento de la profecía. No solo cumple la profecía de Zacarías, sino que también señala la manifestación de Jesús como el Mesías esperado, el Rey pacífico y salvador. Y a través de este acto Jesús subraya la misión de traer salvación, no mediante una fuerza militar o política, sino a través del sacrificio y de la humildad. La multitud que recibe a Jesús con palmas y lo aclama como hijo de David reconoce esa realeza mesiánica. Las palmas son símbolos de victoria y triunfo, utilizadas en las festividades judías. Sin embargo, esa recepción también anticipa la pluralidad de la opinión pública. La gente es voluble. En este momento están celebrando, está como algo de triunfo, hay una tremenda celebración, pero en pocos días estarán clamando por su crucifixión. Y aquí se inaugura el reino de Dios. La entrada a Jerusalén inaugura simbólicamente el reino de Dios, un reino no de poder terrenal, sino de amor, de justicia y de paz. Es un momento crucial donde Jesús revela su realeza, pero se redefine lo que significa ser rey. Y es un preámbulo para la pasión, marca el comienzo de la semana final de Jesús en la tierra, una semana que incluiría la cena con sus discípulos, su arresto, su juicio, su crucifixión y finalmente su resurrección. Por lo tanto, la entrada a Jerusalén es una celebración de la misión mesiánica como el inicio de su camino hacia el sacrificio redentor por cada uno de nosotros. Amén. El Domingo de Ramos viene a encapsular la tensión entre la celebración y el sufrimiento, entre la aclamación del rey y el camino del siervo sufriente. Y en este acto de entrada a Jerusalén, Jesús desafía las expectativas mesiánicas judías de la época y presenta un nuevo paradigma de liderazgo y salvación basado en humildad, el servicio y el sacrificio, invitando a sus seguidores a caminar en el mismo sendero. Por eso caminemos con Jesús, caminemos en el camino que Dios ha trazado para nuestra vida. Pero este Domingo de Ramos está repleto de simbolismos que tienen profundas implicaciones, tanto en el contexto histórico como en nuestra vida cristiana. Y los principales símbolos son las palmas, el asno que Jesús monta y la propia entrada a Jerusalén. Cada uno de estos elementos lleva consigo significados que han perdurado y evolucionado dentro de lo que es la tradición cristiana. Las palmas, que significa victoria y triunfo, en el contexto del Domingo de Ramos, la multitud ondeaba y extendía ante Jesús, simbolizando esa victoria y ese triunfo. En la antigüedad las palmas eran a menudo asociadas con la victoria en las competiciones atléticas o con el regreso triunfal de un guerrero o de un rey. La multitud que recibe a Jesús con palmas en mano lo hace en reconocimiento de su victoria espiritual, no terrenal, señalando su triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. Y hay que estar a par, Jesús venció el pecado y la muerte. Pero también tienen esa simbología de paz,
pueden ser símbolos de victoria militar en el contexto de la entrada de Jesús a Jerusalén, pero también representan la paz. La elección de Jesús de entrar montado en un asno, un animal de carga, en lugar de un caballo de guerra, lo que está marcando es la misión de traer paz. Por eso dice la palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo se la da, ¿verdad? Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento, no a través de la conquista. Esa paz no es lograda a través de la conquista, esa paz fue lograda a través del sacrificio y el amor de Jesús por cada uno de nosotros. Amén. Las palmas son ese recordatorio, ¿verdad?, de esa paz que Jesús nos da, de acuerdo a lo que vemos en el contexto de la palabra de Dios. Y el asno, que implica humildad y servicio. Jesús va montado sobre un asno, un acto cargado de humildad, contrario a las expectativas de un militar poderoso. Jesús elige un modo de entrada que representa su misión de servir y no de ser servido. Y esto refleja la enseñanza de que el verdadero liderazgo en el reino de Dios se basa en la humildad y el servicio a los demás. Amén. Y nos invita a adoptar una actitud de humildad y servicio en la vida diaria, recordándonos que seguir a Jesús significa servir a los demás, especialmente a los más necesitados y a las personas que están marginadas en la sociedad. Pero habla también del cumplimiento de la profecía y de la esperanza. La entrada misma a Jerusalén cumple las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y manifiesta la esperanza de un mundo redimido. Simboliza la llegada del reino de Dios y la invitación a participar en este reino de justicia, de amor y de paz. Para nosotros, la celebración del Domingo de Ramos es una invitación a renovar nuestra esperanza en la promesa del reino de Dios, a comprometernos activamente en la construcción de este reino a través de actos de amor, de justicia y de misericordia. Amén. Vénganos tu reino, dice, ¿verdad?, la palabra. No solamente conmemora un momento histórico, sino que también nos ofrece una rica variedad de símbolos a través de los cuales podemos profundizar en su comprensión de la misión de Jesús y del llamado a vivir según los valores del reino. ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos hacer para nuestra vida? Y esta porción de la entrada de Jesús en Jerusalén nos ofrece lecciones valiosas que pueden ser aplicadas en nuestra vida cotidiana como cristianos, centradas en los principios de, diga conmigo, humildad, servicio y obediencia. Amén. Y esos principios fueron ejemplificados por Jesús. Y a través de esta entrada en Jerusalén, no solo son fundamentales para la fe cristiana, sino que también nos proporcionan una guía práctica para vivir de manera más significativa y compasiva. Amén. La humildad de Jesús se muestra en su elección de entrar a Jerusalén montado en un asno, un animal humilde, en lugar de un caballo que había sido un símbolo de poder y conquista. Y este acto desafía nuestras nociones contemporáneas de liderazgo y éxito, que a menudo están ligadas al poder, a la riqueza y a la influencia. Pero Jesús nos muestra un liderazgo que está basado en la humildad. Amén. La humildad en nuestra vida puede tomar y reconocer nuestros errores, nuestras limitaciones. No lo podemos hacer todo. Amén. Cometemos faltas y la humildad nos lleva a reconocer nuestras faltas, a estar abiertos a aprender de los demás. Nadie nace aprendido, todo es aprendido. La persona que es arrogante, que es orgullosa, no se deja enseñar, no se deja guiar, ¿verdad? Esto se hace así, no, ya no puede ser. No, pero hay que tener una actitud enseñable, porque eso nos habla de humildad. Amén. Y eso es independiente del estatus o de la posición que tengamos. Está conmigo.
En el ámbito laboral podría significar dar crédito a los demás por sus ideas y por sus esfuerzos. En nuestro contexto familiar, poner las necesidades de los demás ante las necesidades propias. Una ejemplificación es que un voluntario en un refugio para personas sin hogar compartió cómo la experiencia le enseñó la verdadera humildad. Al servir la comida y escuchar las historias de aquellos que habían perdido todo, se dio cuenta lo poco que realmente necesitamos para vivir y lo importante que es valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Amén, hermanos. Cuando estaba pequeño yo visitaba a algunas personas y algunas me ofrecían una tacita de café, ¿verdad? Preparada en una olla de barro. Tal vez no es del café que compramos en Starbucks o en Coffee o en cualquiera de estas cosas, pero se sentía bueno el café porque se daba con humildad, con servicio, con amor, con entrega. Y aunque en esa época yo no era muy que me gustaba mucho el café, lo tomaba por la actitud que estas personas tenían, porque me está hablando de ese servicio que esta persona quería hacer con lo poco que tenía. Amén. Jesús vino a servir y no a ser servido. Su ministerio estuvo marcado por actos de compasión y servicio a los demás, desde sanar a los enfermos hasta alimentar a los hambrientos. El servir a los demás puede manifestarse en actos simples de bondad diaria, como ayudar a algún anciano, ¿verdad? A ayudarle a llevar las compras, a pasar la calle a alguna persona que tiene dificultad para hacerlo, a organizarse, ¿verdad?, para llevar ayuda a las personas que están en necesidad, o simple y sencillamente escuchar a alguien que está pasando por un momento difícil. Amén. Una ilustración es que una familia decidió dedicar un día al mes para realizar actos de servicio en su comunidad. Incluyó actividades como plantar árboles, participar en la limpieza de los parques locales, cocinar para las personas de la comunidad. Y la experiencia no solo les brindó una sensación de propósito y conexión, sino que también les enseñó el valor de un servicio desinteresado. Amén. ¿Alguna vez ha preparado comida para los desconocidos y la iba a entregar y ha visto la sonrisa, la alegría que esa persona tiene cuando recibe un plato de comida sencillo, pero que fue preparado con amor para cubrir la necesidad que estas personas tenían? La entrada de Jesús a Jerusalén fue un acto de obediencia a la voluntad de Dios, sabiendo que le esperaba el sufrimiento y la cruz. Su obediencia fue un testimonio de su completa confianza en el Padre. ¿Cuántos confían en Dios? Vivir en obediencia a Dios significa buscar su voluntad en nuestras vidas y seguir sus enseñanzas, incluso cuando esto puede ir en contra de lo que el mundo promueve o en contra de nuestra comunidad. Puede implicar tomar decisiones difíciles. Priorizar el tiempo de la familia sobre el trabajo excesivo puede ser algo. Actuar con integridad en situaciones donde se podría obtener un beneficio personal a través de medios cuestionables que están de moda, ¿verdad? Aquí no es que el fin justifica los medios. Ningún fin justifica un medio inapropiado para lograrlo. ¿Está conmigo? Un empresario se enfrentó a la tentación de participar en un acuerdo comercial que comprometía sus principios éticos, y a pesar de la presión y el potencial de ganancia financiera, decidió rechazar la oferta, priorizando su integridad y su fe sobre el éxito material. A largo plazo, esta decisión reforzó su reputación y abrió nuevas puertas que estaban alineadas con sus valores. Una película que
que ahora la están pasando en una de las plataformas, que es muy popular esa plataforma, que es Desafiando a los Gigantes. Muestra un ejemplo de una entrevista de trabajo. Y en la entrevista de trabajo, la persona que lo está entrevistando le dice que para darle el trabajo, él tiene que facturar tanto, que es más de lo que están entregando, o es menos, para quedarse con las ganancias, algo así. Y que, pues, si él está de acuerdo, el trabajo es de él. Y entrevistó a varios. Y todos dijeron, bueno, si ese es el requisito para trabajar, pues está bien, estoy de acuerdo. Y una persona se quedó pensando y pues la decisión que tomó es decirle que no, que agradecía mucho la oportunidad que le estaba dando para la entrevista del trabajo, pero que no iba con sus principios y que pues que le diera el trabajo a otra persona. Y pues estaba muy desanimado, ¿verdad? Porque no tenía trabajo, estaba con la esposa en la casa ya. Y de repente recibe una llamada. Y le dice la persona que lo entrevistó, el trabajo es suyo. Estaba buscando una persona que me dijera que no a la propuesta que le estaba haciendo para darle el trabajo. Y el único que dijo que no fue usted. Y a veces puede costar algo, pero tenemos que seguir esos principios. Amén. Amén. Y Jesús nos mostró principios de humildad, de servicio y de obediencia. Y esto no solo nos acercan a Él, sino que también tiene el poder de transformar nuestras vidas y transformar la comunidad, fomentando una cultura de respeto, de compasión y de amor al prójimo. ¿Cuáles son los desafíos que encontramos actualmente? Esta rica simbología y estas lecciones de humildad, servicio y obediencia nos ofrecen una fuente de inspiración y una guía para nosotros en el contexto que tenemos con los desafíos contemporáneos. Vivimos en una era de rápidos cambios, conflictos sociales, desigualdades crecientes y una urgente crisis ambiental, ¿verdad? Y vemos esas variaciones o esos cambios en el clima a nivel global que también es parte de nuestra responsabilidad. Y frente a estos desafíos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén nos invita a que reflexionemos sobre cómo podemos vivir nuestra fe auténticamente y con coraje. Amén. Auténticamente y con coraje. Hay gente que reclama algo que no es o algo que es negativo y quieren imponer sus contravalores o antivalores. Y nosotros no tenemos ni siquiera la valentía de exponer la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo auténticamente y con coraje. La humildad y el servicio que Jesús demostró al elegir entrar en Jerusalén montado en un asno, en lugar de entrar como un carro de guerra, nos recuerda que el verdadero liderazgo y autoridad provienen de servir a los demás, especialmente a las personas vulnerables, a los necesitados, a los marginados de la sociedad. En un mundo marcado por la desigualdad económica y por las injusticias sociales, los cristianos estamos llamados a ser defensores de los pobres, a trabajar por los sistemas más justos y equitativos. Y esto puede tomar la forma de participar, ¿verdad?, activamente en actividades benéficas, en voluntariado, en servicios comunitarios, en velar para que se creen políticas que protejan a las personas desfavorecidas. ¿Está conmigo? Lupita está haciendo un estudio sobre amor, ¿verdad? Vamos a ver qué resulta de este estudio. Cuando decíamos que uno de los símbolos significa victoria y paz en tiempos de conflicto y la división parecen estar en aumento, ¿verdad? La llamada a ser portadores
y promotores de la paz es más relevante que nunca. Debemos promover la paz. Amén. Los cristianos podemos ser mediadores en situaciones de conflicto, ofreciendo palabras de reconciliación, mostrando en nuestra vida que el amor puede superar el odio. Amén. Vivimos en un mundo donde se promueve el odio. Nosotros debemos promover el amor y debemos promover la paz del Señor. Y esto puede manifestarse a través de esfuerzos personales para resolver disputas entre familiares. A veces los familiares son los que más duros se dan. Disputas comunitarias, participación en aras de construir puentes para grupos que están en divisiones. Pero también esa entrada conectada con la naturaleza y a través de las palmas de la montura humilde que Jesús utilizó, nos recuerda la responsabilidad de crear de la creación de Dios. Somos responsables de la creación. Amén. En un momento en el que el medio ambiente está bajo amenaza, los cristianos estamos llamados a liderar con el ejemplo en la promoción de prácticas sostenibles, en la defensa de políticas que protejan nuestro planeta para las generaciones futuras. Y esto puede implicar cambios de estilo de vida personal, de reducir el consumo, reciclar, participar en apoyar iniciativas ambientales, no destruir la naturaleza, porque al destruir la naturaleza nos estamos destruyendo nosotros mismos. Amén. Nos quejamos de las variaciones y los cambios que hay en el clima, que son producto de la irresponsabilidad del ser humano. Por lo tanto, nosotros debemos tomar responsabilidad por la naturaleza que Dios nos ha dado. También tenemos que vivir con determinación. A pesar de los desafíos y las dificultades, no estamos solos. Diga que está a la par, no está solo. Jesús entró a Jerusalén sabiendo los sufrimientos que enfrentaría, pero lo hizo con fe y determinación. De manera similar, nosotros como cristianos estamos invitados a enfrentar los desafíos del mundo, no con miedo, como dijeron alguien, ¿quién dijo miedo? O con desesperanza, sino con una fe firme en que a través de Cristo la victoria final es segura, porque el Señor ya obtuvo la victoria por nosotros. Y esta fe nos impulsa a actuar con valentía y con esperanza, incluso frente a las adversidades más grandes. Entonces, el Domingo de Ramos no solamente debe ser un recordatorio de los eventos que llevaron a la Pascua y quedar en algo histórico, sino que un llamado a vivir de manera que refleje nuestra vida, los valores del reino de Dios aquí y ahora. A través de la humildad, el servicio, la obediencia a Dios. Como cristianos podemos ser luces de esperanza y agentes de cambio. Diga que está a la par, somos agentes de cambio. En un mundo que lo necesita, el mundo necesita luces de esperanza y el mundo necesita agentes de cambio. En un país suramericano surgió un movimiento que se llama No Más Violencia. Ese movimiento fue impulsado por personas cristianas y comenzaron en los estadios. Ustedes saben el relajo que se da en los estadios después de un partido. Y ellos iban para parar la violencia. De ahí llegaron a las escuelas, a las instituciones públicas, a las instituciones privadas y a las universidades. Comenzaron esto porque debemos ser agentes de cambio. Amén. Tenemos un llamado a la acción. Nos encontramos en un momento sagrado y significativo de nuestra vida de fe. Está invitándonos a una reflexión profunda, a un compromiso con Cristo, y nos ofrece la oportunidad de profundizar en nuestra relación con Dios y de vivir de una manera que verdaderamente refleje nuestra fe y nuestro compromiso con Él. Debemos embarcarnos en este viaje sagrado, no solo como observadores,
¿verdad? Me imagino que cuando Jesús iba entrando a Jerusalén había mucha gente a la orilla viéndolo pasar. Son observadores. Nosotros debemos caminar junto con Jesús. Amén. Amén. No ser observadores, sino ser participantes activos en la historia de la salvación. Cada acto de servicio, cada gesto de amor, cada momento de oración es una manera de unirnos a Jesús en ese camino hacia la cruz y finalmente hacia la resurrección. Reflexionemos sobre esta entrada. Como Jesús entró en Jerusalén con humildad, enfrentando los desafíos que sabía que le esperaban, también nosotros estamos llamados a caminar humildemente con Dios, confiando en su guía y en su providencia. Incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida, debemos preguntarnos, ¿cómo puedo vivir de manera que refleje mi fe en Jesús? ¿Cómo puedo vivir de manera que refleje mi fe en Jesús? ¿Cómo puedo servir a los demás como Él lo hizo? Amén. La semana pasada se tuvo una reunión en la universidad con Global EPIC, que es una entidad europea con representantes del gobierno, con representantes de universidades, para firmar un acuerdo de incluir la enseñanza de la ética en la educación superior en las 41 universidades que hay en el país. Y esta organización internacional va a dar el financiamiento junto con, entendería yo, que el gobierno y las universidades van a participar como apoyo, las dos universidades y las otras pues van a recibir lo demás. Pero decía esta persona, que era representante del gobierno, que cuando estaba pequeño era cristiano, no sé si todavía lo es, pero que él tenía una pulsera, que es aquellas pulseras que llevan varios colores, que son para compartir el evangelio, pero que hay una cosa en la pulsera que decía, que tenía una pregunta: ¿qué haría Jesús? Esa era la pregunta: ¿qué haría Jesús? Y él decía, esta pregunta es clave, porque cuando vamos a hacer algo, debemos preguntarnos, ¿qué haría Jesús? Y eso nos va a determinar que lo que hagamos, decía, sea ético, sea correcto. Y por eso la pregunta, ¿cómo puedo vivir de manera que refleje mi fe en Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo puedo servir a los demás como Jesús lo hizo? ¿Qué haría Jesús? Amén. Comprometámonos con actos de amor y servicio. Busquemos las maneras concretas de vivir el amor y el servicio que Jesús nos enseñó. Y esto puede ser algo tan simple: dedicar tiempo a estar con aquellos que están solos o están en necesidad. Participar en las actividades de la iglesia. Ayudar a los que son menos afortunados. Participar en la comunidad espiritual, en la congregación, en cada uno de los servicios, buscar servir al Señor. A participar en la lectura de la palabra, en las alabanzas, en la oración, en permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, a renovar nuestro compromiso con Cristo. Es un momento perfecto para renovar nuestro compromiso con Jesús. Amén. ¿Quiénes quieren, decían la semana pasada, renovar su fe, verdad, en el Señor? Es importante renovar nuestra fe con el Señor. Si hay personas que renuevan sus votos matrimoniales y nosotros somos la novia de Cristo, debemos renovar nuestra fe con el Señor. Y al reflexionar sobre el sacrificio de Jesús por nosotros, recordemos el llamado de entregar nuestras vidas a Él, a vivir según sus enseñanzas y a proclamar con nuestras palabras y acciones las buenas nuevas de salvación, de su amor y de su gloria.
Que este sea un tiempo de profunda renovación espiritual para cada uno, que podamos acercarnos más a Jesús, comprender profundamente el gran amor que tiene por cada uno de nosotros, responder con amor, con fe y con compromiso renovado, y que hagamos historia. Amén. Vivir de tal manera que al final de nuestras vidas terrenales podamos experimentar nuestra propia entrada triunfal en la vida eterna a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios nos continúe bendiciendo en este hermoso viaje que tenemos junto a Él. Le invito a que se ponga de pie. Padre, gracias te damos. Gracias por mostrarnos a través de tu palabra estos principios de humildad, de obediencia, de servicio y de amor que nosotros debemos imitar en nuestra vida diaria. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo que esté con nosotros todos los días y que nos levante, que nos anime, que nos consuele. Que podamos levantarnos en fe, que podamos ser revestidos en nuestro ser interior y adquirir ese compromiso contigo, Señor, para caminar juntamente contigo y poder un día tener esa entrada triunfal al reino de los cielos por la eternidad. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.